Chile es un país donde de vez en cuando tenemos terremotos, hay erupciones volcánicas, incendios forestales devastadores o inundaciones. El punto es, ¿cómo podemos entender ese riesgo en el contexto de que es algo que eventualmente puede ocurrir? ¿Cómo se administra y cómo respondemos a los desastres? Porque no es lo mismo que ocurra un terremoto en ausencia completa de cualquier estructura que nos permita enfrentar ese desastre, a que ocurra un terremoto en un país que, por ejemplo, tiene estrictas normativas de construcción. ¿Cómo entendemos ese riesgo? ¿Cómo lo administramos? ¿Qué es un riesgo admisible? ¿Y cómo eventualmente enfrentamos los desastres? ¿Qué factores distintos a sencillamente un terremoto son relevantes a la hora de que un país como el nuestro enfrente los desastres que eventualmente va a enfrentar en algún momento? Para comprender el riesgo, necesitamos caracterizar sus componentes. Una de ellas es la amenaza, que tiene relación con nuestro entorno, es una variable de la cual no depende del sujeto que estemos analizando, y podemos analizar diferentes familias de amenazas. Amenazas que son de origen natural, por ejemplo, como los terremotos, erupciones volcánicas, marejadas, eventos hidrometeorológicos, inundaciones y otros más. Podemos diferenciar una segunda familia de amenazas que tienen relación con origen antrópico, es decir, realizada por la acción humana, dentro de los cuales podríamos mencionar, por ejemplo, incendios estructurales, actos vandálicos, ciberterrorismo, entre otros. Y también tenemos una tercera familia que se ha identificado a lo largo de la historia que tiene relación con amenazas de origen biológico sanitario, como por ejemplo una de ellas tiene relación con la pandemia que hemos vivido a nivel global en el último tiempo. Y otras más como la marea roja, varamientos de especies, bloom de algas y otras que también afectan los medios y modos de vida de nuestras comunidades. Una segunda componente tiene relación con la vulnerabilidad. Y para hablar de vulnerabilidad necesitamos tener claro sobre qué queremos poner atención. Puede ser un elemento, algo físico, una infraestructura, un sistema de transporte, por ejemplo. O también puede ser comunidades, tanto individuales como colectivas, o también relacionados con ecosistemas, con infraestructuras, como ya decía, o también con instituciones. Las vulnerabilidades requieren una caracterización en términos también de las capacidades para soportar ciertos estímulos, como puede ser un riesgo. Y la tercera componente que necesitamos caracterizar tiene relación con la exposición. La exposición es muy importante y a lo largo del tiempo ha estado un poco olvidada. La exposición es la componente que de alguna manera genera esta amalgama entre lo que es la amenaza y la vulnerabilidad. Es decir, cuando un elemento, un sujeto, está expuesto, quiere decir que está enfrentado en tiempo y en espacio, es decir, está localizado ante una determinada amenaza. ¿Es un riesgo un desastre? No necesariamente. Y efectivamente el riesgo nos da una oportunidad para que ese riesgo, esa probabilidad de afectación o de alteración de un cierto sujeto que estemos estudiando, no llegue a ser un desastre. En relación al marco legal vigente, un desastre se relaciona con un nivel de emergencia que requiere todas las capacidades de un país, es decir, todas las capacidades nacionales para ir en atención de una emergencia que se está desarrollando. Cuando esa emergencia ha sobrepasado incluso una capacidad nacional, empezamos a hablar de una catástrofe. Por lo tanto, no todo riesgo tiene que expresarse como un desastre. Más bien, un desastre ya cuando se manifiesta quiere decir que este riesgo ya ha estado no ha podido ser manejado, no hemos tenido control suficiente y efectivamente un desastre, incluso se habla en la literatura de que los desastres se manifiestan, no se generan de un día para otro, son años de procesos que han fallado. Respecto también de construcciones sociales, el riesgo es un constructo social, lo hemos creado todos los actores de una sociedad. Y cuando hablamos de un desastre es que efectivamente estas acciones que intentaron gestionar este riesgo han fracasado. Y ahí es muy importante y cobra mucho sentido estas causas de base en lo que hacen que un desastre se manifieste en una cierta afectación que, como ya decía, compromete entonces todas las capacidades nacionales. A lo largo de la historia, el foco ha estado puesto en un enfoque más reactivo,
que tiene relación con ir en atención a la gestión del desastre, es decir, las consecuencias, el nivel de afectación. El desafío entonces actualmente y de todas las coordinaciones de los distintos actores y sectores de un país, incluso también de la comunidad internacional, tienen que estar puestas en pasar de la gestión de un desastre a la gestión del riesgo de desastres, que ponga foco en aquellas causas o factores subyacentes que hacen que un desastre se pueda manifestar o gatillar a raíz de una amenaza y de un elemento obviamente vulnerable y que puede estar expuesto. Está claro que todas las actividades tienen algún tipo de riesgo, pero también está claro que existen formas de administrar ese riesgo para hacerlo admisible, y también existen formas de enfrentar los desastres de manera de disminuir, por ejemplo, la ocurrencia de víctimas fatales o los daños en la infraestructura. Entender cómo se gestiona el riesgo, entender cómo enfrentamos los desastres y todos los factores que están vinculados a la resiliencia parecen particularmente urgentes, sobre todo en un país que, como sabemos, en algún momento, más temprano que tarde, nos va a sorprender con otro terremoto.